El diseño de una red ISP o WISP debe estar compuesta por tres capas importantes: la capa de core, la capa de distribución y la capa de acceso. Es importante que tomemos en cuenta antes de diseñar la estructura de una red estas tres capas, porque de esta forma vamos a tener un modelo jerárquico, con la finalidad de que dentro de este modelo podamos nosotros distribuir y reducir las tareas que cada uno de estos equipos van a mantener. Los beneficios que podamos tener dentro de una red modular y jerárquica son ahorros en costos, facilidad de comprensión, crecimiento dentro de la red modular, aislamiento de fallas mejoradas y de esta forma poder facilitar la comunicación entre los diferentes nodos a través de rutas que al final podrán ser sumarizadas dependiendo del tipo de proceso de enrutamiento que estemos manejando. Cada una de estas capas cumplen un funcionamiento importante. Por ejemplo, el equipo core es aquel equipo núcleo que nosotros tenemos dentro de la infraestructura de red, ya que es el que se encarga de poder procesar peticiones que vengan desde una red privada hacia una red pública. Se le puede definir como nuestra frontera, ¿no? Este equipo pues, puede tener varias funciones importantes, entre ellas, por ejemplo, trabajar como balanceador, ya que pues, si mantenemos uno o más proveedores de Internet, el balanceador permitirá pues, poder utilizar el ancho de banda de estos dos proveedores. Dentro de este mismo equipo podemos manejar redundancia hacia la red pública. Por ejemplo, que si uno de estos proveedores, que por algún motivo se cayese, podemos tener la facilidad de trabajar con un proceso de redundancia y de esta manera poder administrar de mejor forma cada una de estas peticiones. De ahí encontramos la capa de distribución. Esta capa de distribución es la que se encargará de poder gestionar y administrar el proceso del direccionamiento IP a cada uno de los clientes. En esta capa de distribución podemos encontrar el direccionamiento IP que va a distribuirse a cada uno de los diferentes nodos y clientes que se encuentren dentro de la red, así como también dentro de este dispositivo podemos manejar el proceso de enrutamiento, ya sea estático o dinámico, a través de protocolos de enrutamiento como OSPF o BGP. La administración de los clientes también se puede gestionar fácilmente desde la capa de distribución, ya que a través de MikroTik podemos nosotros gestionarlos por medio de colas simples o de árboles de colas. Y por qué no también administrar la calidad de cada uno de estos servicios. Dentro de la infraestructura de red vamos a poder definirla a través de dos modelos. Capa 2, que se puede determinar como una capa bridge o transparente, o capa 3, que se puede asignar como una capa de enrutamiento o capa 3. Dependerá mucho de estos dos modelos para poder determinar si trabajamos con esta tercera capa conocida como acceso, que normalmente son switch enrutables o administrables que permiten generar la etiqueta de VLAN, que permiten administrar el direccionamiento IP de cada una de estas VLAN y de gestionar cada uno de los accesos que corresponden a cada uno de estos segmentos traducidos por VLANs, ¿no? Normalmente pues se trabaja con la capa de acceso si yo tengo una red que ha sido estructurada, ya sea en capa 3, pero segmentada por medio de VLAN. O si es una capa 2, si la estructura de red ha sido trabajada en capa 2 y se necesita equipos como los equipos de acceso que vendrían a ser switch, que necesitemos para poder permitir que la comunicación sea completamente transparente. Veamos un poco más de esta capa de core o capa principal o núcleo dentro de la red. Nos dice que en una red, si es una red troncal, normalmente pues debemos tener switching tipo backbone de alta capacidad o de alta robustez. Normalmente pues si es una infraestructura bastante amplia, pues se pueden trabajar con estos tipos de switching backbone o equipos core backbone. A nivel de MikroTik, pues el equipo más importante se puede traducir como el 1072. Sin embargo, este CCR 1072, que es un router backbone core, también puede ser reemplazado por otro tipo de switch, también conocidos como backbone de otros tipos de marcas, que puedan en definitiva poder tener la robustez, fiabilidad y confianza necesaria para poder administrar la gran cantidad de peticiones y de conexiones y de tráficos que puedan venir desde la red privada. Dentro de las características más importantes que deberían tener este equipo, pues podemos definir que debe ser un equipo
que nos permita a nosotros poder tener el transporte y la fiabilidad rápida de cada una de las peticiones y conexiones que se produzcan desde la red privada. Alta fiabilidad significa que no tengamos retransmisiones, que no tengamos pérdidas, que sea confiable en el sentido de que las peticiones desde la red privada hacia la red pública y desde la red pública hacia la red privada puedan llegar hacia su destino final sin ningún problema ni inconveniente. Redundancia. A nivel de core, siempre es importante tener redundancia con un segundo núcleo que puede estar siendo utilizado como backup en caso de que mi core principal por algún motivo caiga. Pero para poder tener esta redundancia debemos tener en cuenta también que debemos trabajar en el proceso de enrutamiento, ya que desde la capa de distribución deberíamos tener al menos dos tipos de rutas, la ruta principal que nos lleve al núcleo principal y la ruta secundaria que nos lleve al núcleo secundario. Que si por algún motivo el núcleo principal cayese, esta ruta secundaria se active desde el distribuidor para de esta forma poder enviar el tráfico a través de este segundo núcleo principal, ¿no? Esto ya es mucho más físico dentro de la infraestructura de la red, pero no menos importante dentro de la fiabilidad y de la redundancia, especialmente para los diferentes tipos de tolerancias a fallos que deberíamos tener, ya sea la parte física o a nivel lógico. Cuando hablamos a nivel lógico hablamos de también aquellas capas que están por detrás de la capa del núcleo. En este caso hablamos de las capas de distribución y, ¿por qué no?, si trabajamos con la capa de acceso, también de dicha capa de acceso. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, el core debe tener la redundancia necesaria para poder ser tolerantes a fallos, en el sentido de que si por algún motivo dentro de esta capa 2, que es la capa de distribución, también existen fallos, deberíamos tener físicamente un equipo redundante que permita que el core pueda enviar estas peticiones a través del equipo redundante para de esta forma permitir que el tráfico fluya hacia los destinos finales que vendrían a ser los suscriptores de la red. Baja latencia, un equipo que permita procesar grandes capacidad de conexiones, ¿no? Por eso se determina como baja latencia. Y también la baja latencia va a estar asociado al tipo de diseño de red que nosotros tengamos, que por cierto lo vamos a hablar un poco más adelante. Este equipo trata de evitar cualquier tipo de manipulación de paquetes a nivel de tráfico del cliente. Eso quiere decir que el core no debe manejar en ningún momento ni la inspección de paquetes, ni la calidad de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad sí es importante dentro de este equipo, ¿no? Cuando hablo de la seguridad, hablo de tratar de mitigar diferentes tipos de ataques que vengan hacia la red. Por ejemplo, debemos entender que dentro del core nosotros debemos tratar de mitigar ataques que vengan hacia él, una denegación de servicio, un ataque a través de ICMP, entre otros. Por eso este core debería tener firewall que permita hacia él mitigar cualquier tipo de ataques. La administración del tráfico de los clientes, por ejemplo, permitir quién no puede acceder a su internet o permitir quién puede acceder a su internet, pues lógicamente lo debería hacer la segunda capa dentro de este modelo jerárquico, que vendría a ser la capa de acceso o de distribución en todo caso. En este modelo jerárquico pues hablamos del core y ahora hablemos de la distribución. Dice que es el punto intermedio entre la capa de acceso y la del core, por lo que es importante tratar de que este equipo sea el encargado de poder administrar conexiones, peticiones de tráfico de los clientes, así como él se encargará de poder desde allí distribuir el direccionamiento IP hacia los clientes. Desde allí pueden hacer también el protocolo de enrutamiento hacia los diferentes tipos de nodos de la red, con la finalidad de que podamos nosotros tener pues, el control de los clientes. Dentro de las características, pues ya hablamos de redundancia, equilibrio de carga en caso que tengamos múltiples núcleos por delante del equipo de distribución, agregación de conexiones, calidad de servicios, reglas de filtrados con la finalidad de permitir o denegar a quienes nosotros consideramos que puedan acceder a Internet o no, o que se puedan comunicar desde la red privada hacia otros equipos privados dentro de la red. Enrutamiento entre diferentes tipos de segmentos de red, entre ellos pues pueden ser VLAN, asumiendo que estemos trabajando con VLAN, demarcación entre protocolos de enrutamiento, o sea, tener diferentes tipos de distancias
o de failovers o de sumarización o ESMP, dependiendo del tipo de protocolo que estemos utilizando, pues, para poder de esta manera tratar de equilibrar las cargas entre los diferentes tipos de caminos que me permitan alcanzar hacia su destino final. La capa de acceso es una capa que no es tan utilizada en estos tipos de estructuras jerárquicas porque normalmente pues, el peso de la infraestructura cae en las dos capas anteriores vistas, como el core y la capa de distribución. Una capa de acceso es mucho más vista cuando nosotros trabajamos en una red tipo GPON, en donde ya tenemos diferentes tipos de nodos y normalmente pues la estructura de una red GPON es una red en capa 2, especialmente por el tipo de OLTs y de ONTs que utilizan los diferentes tipos de proveedores de servicios y por ello es que dependiendo si tenemos un switch de fibra, a través de estos switches de fibra podemos aperturar diferentes tipos de nodos y desde estos switches de fibra podemos nosotros distribuir también direccionamientos IPs, ejercer el control de las VLAN y también es importante poder administrar el tráfico de la infraestructura de la red, especialmente porque este tipo de tráfico puede desembocar en que existan diferentes tipos de bucles o de loops. Entonces, en definitiva, es importante que tengamos en cuenta de que este tipo de equipos switch de fibras para el tipo de infraestructuras que les he nombrado debe tener las características que puedan influir con protocolos como el STP, RSTP o MSTP, que se relacionan al protocolo de Spanning Tree Protocol, que permite tratar de detectar bucles y loops y de esta forma tratar de mitigar distintos tipos de problemas de bucles que puedan existir dentro de este tipo de estructuras, especialmente en capa 2. Finalmente presentamos a estas tres capas de las cuales hemos podido hablar. La capa de core, la capa de distribución y la capa de acceso, en donde determinamos que el core es aquel equipo que se encuentra en esa frontera que divide la red privada hacia la red pública. Este equipo normalmente pues, debería tener el proceso de balanceador y el proceso de firewall para mitigaciones de diferentes tipos de ataques. El equipo de distribución normalmente pues, es aquel equipo que gestiona la comunicación hacia los clientes. Es aquí donde nace la calidad de servicio, la limitación del ancho de banda a los clientes. Es aquí donde normalmente también administramos qué clientes pueden navegar y qué clientes no pueden navegar, un famoso corte de servicio a aquellos morosos que no han pagado, por ejemplo, la mensualidad, y también el gestionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico. La capa de acceso lo hemos hablado también, que es mucho más vista, especialmente en infraestructuras en donde se esté manejando GPON, en donde ya cambia un poco la definición, porque estos equipos deben ser capaces de poder contener VLANs, de poder tener la posibilidad de administrar diferentes tipos de protocolos como el STP o el RSTP, para de esa forma tratar de eliminar posibles loops o bucles que puedan aparecer dentro de este tipo de infraestructuras.